Estamos de regreso, si nos acaban de sintonizar. Bueno, el tema de hoy es mitos y realidades sobre el suicidio, un problema de salud que estamos abordando esta tarde y que realmente deseamos que sirva de aprendizaje para muchos de nosotros y que probablemente pues saquemos las antenas de que a lo mejor algo puede estar pasando con los hijos, los hermanos, los papás, etcétera, o algún enfermo, en fin. Entonces es importante conocer esto. Entonces pueden ver el programa varias veces, de veras se los recomiendo. Y sobre todo, si tienen alguna duda de alguien o dicen, ay, se me hace que algo trae, mándenle el programa, porque aparte de esto van a ver que aquí les estamos dando soluciones, cómo contactarse, quién los puede apoyar, etcétera. Bueno, vamos a hablar sobre la depresión y signos de advertencia del suicidio, pero primero quisiera que vieran este video. Corre video. Bien, hablando sobre lo que es los signos de advertencia de suicidio, puede ser que haya un común denominador y es que también le debemos dar una gran seriedad e importancia a la depresión. Yo creo que este es un punto muy afortunado que podemos nosotros estar hablando de las causas y los factores de riesgo de personas que intentan o inclusive logran quitarse la vida y que en este sentido, doctora, yo quisiera preguntarte, ¿podríamos nombrar como que puede ser el problema de raíz, que es la entrada o ya el inicio de un proceso que puede terminar con un intento de quitarse la vida, hasta inclusive que lo logren? Si esa depresión, por ejemplo, está presente y no se le atiende, ¿sí podría ser un factor de origen? Sí, claro. Sin embargo, la depresión no es la única causa de suicidio y eso claro. Es bien importante. No todos los pacientes deprimidos van a presentar una tentativa, sin embargo, o pensamientos suicidas, sin embargo, pues sí hay este factor de riesgo más alto en ellos. Dependiendo del grado de depresión, lo que comentábamos en unos momentos, es que la depresión varía en grados, por así decirlo, que nosotros los evaluamos para ver qué tan grave es ese cuadro depresivo y abordarlo como que es una enfermedad. Y no siempre se necesita medicamento, pero en depresiones moderadas a graves sí a lo mejor va a ser necesario un tratamiento farmacológico para ayudar a regular su estado de ánimo, ¿sí? Uno de los síntomas de depresión pueden ser los pensamientos suicidas y estos pueden ir evolucionando conforme pasa el cuadro depresivo y agravándose a una ideación ya con un plan específico para cometer el acto suicida como tal. Entonces, sí es uno de los síntomas de depresión, pero no quiere decir que todos los pacientes deprimidos los van a tener. O tengan que empezar por ahí o empiecen por ahí, puede ser otra cosa. Por supuesto, claro. Exactamente. También tomar en cuenta que la depresión... muchas veces las personas llegan a estar en depresión y lo normalizan. Es que es normal estar triste, yo ya vivo así toda mi vida. Y entonces nunca buscan la ayuda y la calidad de vida también se ve muy afectada. Claro. Sí, por supuesto. Estaba yo también viendo, obviamente, pues sí hay un gran porcentaje de que puede ser la depresión. Pero cuando mencionas otros factores,
hay algo que yo de repente he visto que a lo mejor ni siquiera requiere mucho tiempo, o sea, como que no es un proceso de decir, después de un mes, 2, 10 meses y ya llegan al punto. Y se ha sabido, por ejemplo, de personas o jóvenes que tienen un disgusto o una inconformidad con alguna orden o indicación de sus papás, por ejemplo, ¿no? Claro, sin llegar al punto donde ya existen abusos, violencia, etcétera, claro, que esos serían otros factores. Sí. Pero a veces es algo tan simple pero si nada más le dije que no lo dejaba ir a tal lado, entonces van y se tiran, pues, o algo hacen. Claro. Entonces quiere decir que es demasiado complejo esto, porque tendríamos entonces también que pensar que el entorno familiar también se tendría que incluir, digamos, en este espectro, digamos, de factores. Por supuesto. La adolescencia es una etapa de cambio. Entonces, pues sí, es la etapa de rebeldía. La mayoría de los adolescentes lo van a pasar y todos lo hemos pasado. En esta etapa de cambio, pues claro que se vuelven un poco impulsivos o muy impulsivos. Entonces, probablemente no es tanto la intención de morirse, o realmente no quieren morirse, pero en un acto de impulsividad pueden cometer alguna situación, ya sea de autolesión o como tal un suicidio, ¿no? Entonces, aquí sí es importante, como todo, la vigilancia, ¿no? Sí. Es importante tener límites claros, aprender también el papá, porque muchas veces se desesperan y llegan en una situación de que me gritó, entonces yo le grito más fuerte, entonces ya hay una situación de igualdad, o sea, se rompe ese vínculo de padre-hijo, entonces se pone en una situación de igualdad. El papá, el progenitor siempre tiene que guardar la calma, ¿sí? Claro. Y poner límites. Si en ese caso es un adolescente muy impulsivo, que tiene arranques, ¿sabes qué? Dejarlo en un lugar donde no tenga acceso a algo a hacerse daño, y te vamos a dejar un ratito en lo que tú te regulas, claro, ¿sale? Y después platicamos, o llegamos a un acuerdo, porque es muy común que pase esto los adolescentes, que se disregulen, que no controlen bien sus emociones, y esto es un proceso que es normal. Va a llegar un punto en el que ellos van a aprender a regularse de manera más efectiva, pero en esta etapa pues están en cambio. Ok, aquí comediante, es un primer mensaje, por ejemplo, en este caso para los padres y tutores que tengan a su cargo a pequeños o adolescentes, pero también para los mismos adolescentes, de que en determinado momento vean en qué riesgo puede estar, porque también puede haber casos, o hay casos en los que hacen el intento como para llamar la atención, como para que dice, a ver si con esto chantajeo a mis padres, y de alguna manera los empiezan a traer, híjole, ya no digas nada, no vaya a ser que lo vuelva a intentar. Entonces, también sería interesante saber cómo romper ese chantaje, ¿no? Claro. Cada amenaza de suicidio sí tenemos que ponerle mucha atención, porque es una llamada de alerta. Claro. Que una persona te externe que se quiere quitar la vida, sí no la podemos pasar por alto. Sin embargo, sí es importante la comunicación, sobre todo con el adolescente, y en dado caso que el adolescente requiera una atención especializada, acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, donde ustedes gusten, pero que acudan con un especialista en salud mental para que le puedan ayudar a abordar mejor el caso, ¿sí? Sí, una amenaza nunca hay que subestimarla. Y otra situación importante que quiero comentar es también las conductas autolesivas que se presentan en los adolescentes, que es algo muy común y que muchas veces, por ejemplo, en la práctica clínica llegan los padres angustiados porque piensan que se cortó y se quiere matar. No siempre es de esa manera. A veces los adolescentes van a tener conductas autolesivas, pero sin finalidad suicida. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor las emociones son tan fuertes, yo no las puedo controlar, me genera un malestar muy intenso, entonces si yo me hago un daño físico, esa emoción me va a reducir, ¿sí? Pero no quiere decir que yo me quiero matar como tal. Entonces, a veces pasa que al ver conductas autolesivas, los papás entran en un estado de alarma y los castigan, les prohíben, les gritan, etcétera. Entonces ellos llegan a sentir culpa por estas conductas
lo que puede pasar es que al castigar estas conductas van a buscar otros métodos de autolesión y a lo mejor métodos más mortíferos. Entonces, claro que no es como tampoco síguelo haciendo, más bien es brindarles un acompañamiento, ayudarlos a que aprendan a regular sus emociones y buscar maneras efectivas que no lleguen a hacerse un daño. Exacto. Fíjate que además de eso, pues, estamos hablando de los adolescentes, que sí es una etapa muy difícil para ellos y también para los tutores, padres o tutores o mamá o lo que sea. Es una etapa en la que hay mucho cambio, como dices, pero también que puede haber otros aspectos que por la no o falta de comunicación no se da, por ejemplo, lo del bullying, ¿no? O el acoso en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que pueden llegar golpeados y todo, y por pena no dicen nada. Y volvemos al punto la no observación, y mucho menos una comunicación que te pasó, estás bien, porque te veo así. Ese es el acoso sexual, no se diga el abuso sexual que puede haber en las niñas en la misma escuela, que puede ser algún maestro, tanto que vemos ahora que está sucediendo, ¿no? Y bueno, y simplemente, no hace mucho hicimos un programa sobre acoso laboral, y fue impresionante. Nos hablaron del acoso laboral del ISSSTE, del IMSS, y hablaban de compañeros, de médicos y residentes que se están suicidando por el acoso laboral. O sea, hay algo que uno pensaría, son ciertas personas. No, el entorno, tarde que temprano, va a afectar a un ser humano, y creo que ahí sí es un punto en el que todos los que estén en ese entorno deben de reflexionar y de cierta manera pues buscar la manera de romper con eso, de no caer en ese tipo de abuso. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, tomarle la importancia que se merece, porque sí es muy común, sobre todo lo que dice en hospitales. Yo creo que como médicos todos hemos pasado por una etapa de, pues no puedo decir tanto como acoso, pero sí la carga laboral llega a excederte. Sí, o sea, los médicos sí están muy afectados en cuanto a lo de la salud mental, incluso los mismos psiquiatras, o sea, estamos expuestos a estas situaciones. Entonces, por supuesto que es importante que las instituciones, los líderes, busquen las medidas preventivas para que esto no suceda. O sea, que se haga una educación, una psicoeducación al todo el personal, ¿no? Y que se tomen las medidas correctas para que no suceda, porque si no hay un castigo a estas personas que lo hacen, pues esto se sigue perpetuando. Sí, y lo malo es que luego se sigue haciendo hasta como generacional, decir, ahora yo soy el jefe, o soy el adscrito, ahora yo me voy a vengar. O el residente, como a mí me trataron así, ahora me voy a fregar al interno que va llegando. Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces sí creo que es importante. Vamos al siguiente corte, doctora. Y bueno, pues al regreso vamos a desmenuzar un poquito más los signos de advertencia de suicidio, y también ya empezaremos a ver cómo vamos a poder ayudar y cómo es importante abordar a las personas que nosotros podemos percibir que traen ahí alguna situación como de intentar quitarse la vida. Vamos al corte y regresamos.